escritora Katia Dawi, peruana, residente en Buenos Aires, autora de una obra muy singular donde explora el pasado familiar y los fantasmas de ese pasado. Una escritura con dolor, con patos y de una excelente factura artística. Acompáñenos a esta conversación con Katia Dawi. Katia, bienvenida a Cinema de los Sentidos. Gracias, Alonso. Por fin, después de un tiempo que hemos estado intentando conversar contigo. Por fin coincidimos en persona también, más lindo. Es una felicidad más todavía. Sí, correcto, así es. Yo, digamos, pensaba en tu escritura de una manera más o menos orgánica y noto, y esto lo han mencionado algunos reseñistas, ¿no?, que hay una especie de decantamiento por expurgar el pasado, buscar esas huellas, esos dolores y tratar de alguna manera exorcizarlos. Digamos, ¿tú dirías que tu literatura es conscientemente catártica o esto es un efecto que tú misma has notado luego? O sea, ¿hay una intención de hacer catarsis? No lo pienso así. Yo no espero nada cuando me pongo a escribir, no espero nada. Solo espero rumiar el lenguaje y que salga algo de ahí. Yo siempre estoy pensando más en el lenguaje, luego en la trama, y de pronto me doy cuenta que, claro, ¿a qué volvemos si no es al pasado? Pero en esta nueva novela hay un cambio, digamos, en quiénes somos ahora, porque está en presente y va al pasado. Ya no está en un pasado que va al presente. Yo noté eso, que para mí era importante activar el presente y que se moviera hacia el futuro, hacia adelante. Y con un lenguaje cada vez más minimalista, además, ¿no? Sí, aunque siento que en la novela no tanto como en mis anteriores libros de cuentos, como en Geografía de la Oscuridad o Aquí hay icebergs, acá no hice tantas elipsis, que yo sé que son como... Ves que cada narrador, y tú lo sabes también, cada narrador tiene su técnica. Claro. Yo sé que la mía es la elipsis, por ejemplo, y en la novela, si bien es elíptica, traté de ser más generosa y más abierta, marcar menos las elipsis, ¿no? Como unas pausas dramáticas, pero no tan hondas. En ese sentido también, si lo miras bastante, es el trabajo de reescritura, ¿no? Porque se nota una prosa bastante pulcra, bastante sesuda. Al mismo tiempo, y mientras veía una entrevista previa, mencionabas que se te hace muy fácil el tema de armar la parte de escritura, la prosa, pero se te complica mucho a veces encontrar la trama mientras escribes. El orden de las cosas, por hecho. Claro, sí, claro, la estructura. La estructura sí siempre es mi dedicación junto con el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hago en reescritura es probar la estructura y tratar de embellecer el lenguaje. Pero lo hago conjuntamente, no es algo que diga primero estructura y luego lenguaje, sino las dos cosas al mismo tiempo. Como estoy muy... Es quizás algo confesional, es el aspecto de mi vida en el que soy obsesiva, ¿no? En nada más lo soy, en nada más lo soy. Y además es un proceso contradictorio, ¿no? Porque tú misma decías que buscabas ritmos y músicas a pesar de que no eres musical. Nada musical, soy pésima, pero se ve que bailo, o sea, tengo Una cadencia de tengo mi bailecito, tengo mi salsita, mi cumbia, mi reggaetón. Entonces tengo un sonido interno que no deja de ser un oleaje que es peruano para mí, ¿no? Que es latinoamericano, digamos. Y yo percibo ese ritmo interno pese a que no me reconozco musical. O sea, si alguien ve mis gustos musicales se reiría porque paso por todo, pero no me importa porque yo escribo con Gloria Trevi más que con, ¿me entiendes?, con violonchelos. Pero a mí algo que en ese sentido el ritmo, al menos cuando te leo, la prosa, el ritmo, la cadencia me recuerda un poco a la poesía a veces, por ciertos momentos. Sí. Tal vez por la estructura de las frases cortas, Las frases por el cortas, minimalismo, nerviosas, ¿no? claro, el uso Nerviosas, de qué ciertas lindo. metáforas también, ¿no? Ciertas elipsis Sí. o estructuras me hace recordar un poco un ritmo de poesía a veces. Puede ser, porque me preocupa la cosa con el verso, ¿no? Claro. El trabajo de la imagen en cada oración. Ahí yo trabajo oración por oración. Es como si en mi mano, en vez de sentir el teclado, tuviera mi pequeño cincel chiquitito, artesanal, Vas puliendo, vas mío, tallando. puliendo oración por oración. Y algo que hago como ejercicio para lograr un poco eso o intentar hacerlo es la lectura en voz alta. Yo cada vez que escribo una página o media o una línea, En los Flaubert.
Leo, claro, leo todo en voz alta porque ahí, solo ahí escucho mis cacofonías, mis ruidos, ¿no? Exacto. Las rimas interiores, me dan miedo, yo no quiero tener rimas internas. Interesante. Entonces, puedo hasta que moviendo oraciones del lugar se pierde esa ritmo interna. Saliendo de esa zona del miedo y entrando otra vez a la novela, Sí, hay dos retratos importantes. Están el padre y la madre, sí, que son, digamos, por ser descriptivo, meramente descriptivos, diametralmente opuestos. sí, Pero tienen en común algo. Los dos son problemáticos. sí, Eh, mi pregunta era, digamos, un poco en este sentido. Porque en tu mundo hay una recurrencia por la exploración en la familia. La familia parece un laboratorio, parece un lugar donde hay muchas cosas escondidas. mm, Eh, entonces, ¿cómo lidias tú con tu propia, digamos, autobiografía? Para no, mm, entre comillas voy a usar la palabra, ujú, para no contaminar la ficción de material vivido, por más vivido que sea, ¿no? qué lindo eso, sí. Mira, venimos de un país gastronómico donde la contaminación cruzada está absolutamente prohibida, ¿no? Pero para mí en escritura lo que me interesa es la contaminación cruzada, el falso recuerdo. Yo ya no sé qué es verdad y ya yo no sé qué inventé y no me importa porque yo me entrego a que la memoria es creatividad pura, es un capricho, inventa, edita, escribe. Hablas con tu hermana, te dice no pasó, hablas con tu tía y te dice así fue, tal cual. No, no es confiable la memoria, entonces a mí qué me importa. Yo trabajo con esa, confío en lo que escribo, desconfiando de mi memoria. Sería algo así. Y es fragmentaria además, porque no puedes narrar toda la Correcto, experiencia. correcto. Son momentitos, Hay que elegir, no se chispas, puede contar todo. no se puede contar todo. Eso es lo difícil, ¿no? Claro. Que no es cómo empiezo, sino cómo sigo, qué callo, porque uno no quiere testigos, uno quiere lectores adultos que avancen, Exacto. no que retrocedan. Ahora, en otro sentido, ya en un plano, si quieres, en un plano más realista, o sea, mirándote a ti misma, Mm, quizá esta expurgación en el pasado, hecha desde el presente, hecha desde el pasado, no sé, yo siento como que hay una especie de duelo, que hay la idea de cerrar este sí, pasado ya. sí. Yo creo que en quienes somos ahora, de hecho se termina el duelo literal y metafóricamente, y yo creo que es como una despedida de algo que había sido como uno de mis temas en escritura, pero que ahora ya estoy trabajando en otra cosa, ¿no? Yo publico y me olvido, tengo esa suerte del olvido, porque yo estoy pensando en lo siguiente que voy a escribir, y eso va a ser una no ficción. Ya, Entonces, pasar a hacerme cargo de la vida de otra persona eh, seguramente va a cambiar de nuevo mi escritura, ¿no? Y los temas. claro. Ahora, lo hecho hasta ahora es muy, yo lo siento muy orgánico, muy sólido. De alguna manera los cuentos se proyectan en la novela también. Porque es un poco el Siempre. mismo mundo, ¿verdad? Es que uno va avanzando en su escritura, repitiendo quizás sus propias obsesiones, sus conflictos, sus intereses, y quizás lo que cambia es la mirada adulta que uno tiene y la piedad que uno tiene respecto de su propio acontecimiento, ¿no? Como ese epígrafe que pone Annie Arnaud en el acontecimiento, Claro. que el acontecimiento sea escritura y que la escritura sea un acontecimiento. En ese sentido, tu obra interdialoga bastante entre sí respecto a los tópicos, temas. Sí, Es un universo muy cerrado en sí mismo, en el sentido de que interdialoga mucho. sí, incluso con mis libros infantiles. O sea, el mundo adulto conversa con el infantil, personajes que aparecen en cuentos anteriores o en los libros infantiles. Yo feliz, o sea, no me hago problemas porque también me doy cuenta que estoy siempre tratando de hacerlo diferente, aunque el tema se repita, se van abriendo como ríos subterráneos, puquios, Claro. por donde las historias avanzan hacia otro lado, ¿no? A mí me resulta particularmente interesante porque puede ser un buen ejercicio para, sobre todo para el trabajo con jóvenes en la cuestión de la lectura, Sí, cómo tus libros de alguna manera desmitifican el mundo familiar, esa Arcadia que hemos construido, cuando sabemos pues por experiencia propia muchos que la familia pues tiene sus fisuras, tiene sus claro, grietas, tiene sus cavidades, ¿no? sí. Y más allá de eso, lo que uno muestra para afuera es una cara muy amable, muy feliz, que muchas veces no corresponde a la realidad, ¿no? Y eso evidentemente responde también a una experiencia propia.
Sí, en mal pero, sentido, digamos, ¿no? sí, pero también mira, no está solo la familia, ¿no? Hay otras familias, están los Claro, claro, vínculos con los exacto, animales, exacto. los vínculos con las amigas, los amigos, Los afectos en los general, ¿no? afectos en general, la preocupación por la naturaleza, aparecen los bichitos, las plantas, el mar, ¿no? Creo que este es un libro que para mí es mi libro como más limeño, ¿no? Porque Ujú. estoy preocupada por lo que ocurre en los 80s, 90s, ¿no? Va apareciendo como una memoria que es también de la ciudad, terrorismo, coches bomba, eso que antes quizás yo no podía localizar mi escritura en algún lugar específico, acá sí rindo un homenaje a mi ciudad, por más perversa que sea, sobre todo con Claro, nosotras las mujeres, ¿no? Pero yo obedezco ese paisaje, que es saber que está el mar cerca, aunque no lo veas, claro, lo hueles, ¿no? claro. Esto, el saber olfativo del mar. En el panorama actual, en el que hay por lo menos dos promociones, no quiero usar el término generación, pero hay Mm, dos promociones de excelentes escritoras mm, latinoamericanas. Basta pensar en Argentina, Colombia, México. sí, Haríamos una Chile. lista, Chile, Chile, Ecuador, haríamos una lista Bolivia, enorme sí. de nombres. Eh, ¿Cómo te explicas tú este resurgimiento, digamos, este auge de la escritura femenina que yo creo que ya está dejando obras importantes? Pensemos Mariana Enríquez, Ujú, Guadalupe Nettel en México, y en fin, para Samantha no, Schweblin. Samantha Schweblin, y mm. para no mencionar más nombres. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo te ubicas tú en ese panorama? ¿De alguna manera sientes que tu propia escritura dialoga con estas obras? Mm. ¿Cómo te ves ahí, en ese Sí, universo? yo, yo, yo siempre pienso en la escritura como un diálogo con otras y con otros. Por supuesto, ahora hay también una corriente como que va hacia el terror, Ujú, ¿no? exacto, muy pronunciada, ¿no? Muy pronunciada que va hacia el terror, hacia lo fantástico. A mí me encanta que hayan resurgido esos géneros, claramente después de una pandemia, en medio de guerras, se Claro, entiende claro, también. se entiende. Era lo que se escribía y se leía en pandemias, así nace la novela. Entonces yo veo este crecimiento, pero que siempre estuvo, sino que ahora quizás los editores se dan cuenta. ¿Quiénes están escribiendo? Las mujeres. ¿Quiénes compran los libros? Las mujeres. ¿Quiénes son las lectoras? Las mujeres, ¿no? El mundo editorial, por lo general, sigue siendo un poco más de los varones. Quizás hay muchas editoras, pero los directores son varones. Y por ahí hay movimientos que se van dando de decir, ya no podemos darle la espalda a algo que ya no es un fenómeno, no acontece de vez en cuando, está Claro, ocurriendo en paralelo, yo ¿no? siento que hay como esto que llaman los políticos un sinceramiento de cuentas, ¿no? En cierto Sí, sentido. sí, o lo quieren mal llamar boom, que es un problemón, ¿no? Porque Claro, acá no hay una decisión de una editora para que 6 hombres crezcan o 6 mujeres crezcan. Acá empezó a darse espontáneamente en varios países y eso ya no podías no mirarlo. ¿Ves? Cuando lo ves, ya no lo puedes dejar de ver. Sí, aparte la historia muchas veces de la edición ha sido muy machista a nivel de Y los sí, autores tienen que ser hombres, los escritores tienen que ser hombres, la sí, mujer no puede escribir, muchas escritoras que en su tiempo tenían que ir con seudónimos, publicar con nombre de hombre, y ahora sí. eso se está dando lugar exacto. que por peso propio debía tener a las autoras femeninas. Es que era ilógico, la mitad más uno del planeta Sí, que evidentemente. también escribe, No, ¿no? claro. Era soncísimo, pero es cierto lo que tú dices. Siempre fue, no siempre, pero durante muchísimo tiempo ha sido espectacularmente machista y patriarcal. Lo hemos vivido todas más o menos privilegiadas, todas lo hemos atravesado. Eh, pero ahora siento que ya estamos en condiciones de decir, no pacto con eso, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, mucho en Perú, que hacen mesas de varones, mesas de mujeres, festival del cuento de Ah, varones y de bueno, mujeres. ya, No son exacto. capaces de hacernos dialogar. O encuentros de escritoras, ¿no? Y Claro, escritores. femenina. ¿Acaso Exacto. alguien dice la cocina femenina Habría y que la cocina superar esas marcas, masculina? ¿verdad? Los pintores femeninos y los pintores masculinos, las pintoras. Es pintura, es arte. Seguimos separando y no integrando. Pero no hay que quedarnos solo ahí, ¿no? ¿Dónde están las escrituras afro? ¿No? ¿Dónde están las escrituras chinas? ¿Dónde están las escrituras de las mujeres y los varones trans? O sea, ya es salir también de nosotras y nosotras mismas seguir también integrando, O sea, ¿no? mostrar Nombrando. lo que es la literatura en realidad, que es un territorio muy diverso Y que si no lo es, y no encajonado. y que si no lo es, está condenada a la extinción. Condenada a Lo que no morir. es diverso se condena solo, ¿no? Sí, sí. Autoimplosiona. Bueno, el tiempo es un tirano y nos va a condenar a terminar esta entrevista, pero yo quiero cerrar con dos preguntitas Sí, que son las siguientes.
¿A quién lees en este momento que nos quisieras recomendar? ¿Y qué otros proyectos hay en camino? Sí, bueno, acabo de terminar El asedio animal de Vanessa Londoño, me Vanessa encantó. Londoño, ok. La colombiana, primer libro, un lenguaje extremadamente trepidante y sobre un tema de la violencia en Colombia, las guerrillas y los desplazamientos, me encantó. Autobiografía del algodón, Cristina Rivera Rivera Garza. Garza. Notable. Esa mujer, no sé cómo Impresionante. hace, tiene 25 páginas de un galopar, ¿no? De José Revueltas llegando a un algodonal y el caballo se frena frente a esta nube de algodón y todo el tiempo te has dado cuenta que ella está, o sea, que es una escritura cabalgante. ¿Cómo logras eso? Inteligentísima, Sí, ¿no? sí, sí. Y ella está hablando mucho de una escritura geológica, ¿no? De las capas de la escritura que se asocia a otras disciplinas, no solo la escritura pensando escritura, sino a otras artes o a la filosofía. Me encantó. ¿Qué más he estado leyendo? Bueno, esos son los que tengo así más Más frescos. despiertos. Y Piedad Bonet, a quien presento pronto, con qué hacer con estos pedazos, ¿no? Que siempre tiene una pregunta en su título, siempre tiene una incomodidad, una contradicción. Esa misma. Ella también me gusta mucho. Así que por ahora estoy así como muy... Cada 10 autoras entra por ahí un autor, pero no porque yo lo quiera, sino es porque claro que lo quiero, pero digo, estoy notando claramente cómo mis contemporáneas, mis compañeras están entrando con una escritura que está trayendo no te digo un aire fresco, sino es más que fresco, un aire que Claro. detona todo, ¿no? Detona todo. Así que ahí voy. Mucho son lo que tú mencionabas antes de la entrevista, que sientes como un panorama cambiante en la escritura en los últimos años, ¿no? En las Muy, tendencias de la muy, forma muy. de escritura. Sí. ¿Tema generacional? Puede ser, pero también es un tema epocal. Es un tema epocal, ¿no? Una época en que está todo fragmentado, Exacto, hiperconectado, exacto. hiperdividido. Todo es hiper, nada es contemplativo y tranquilo. Entonces, estas escritoras a las que les está yendo bien, yo siento que están concentradas en su trabajo y pensando y leyendo a sus pares. Y además haciendo redes entre ellas. No hay posesión, celos, envidias, seguro hay, pero lo que se va sintiendo es como una red. Yo no veo eso entre los varones que quizás son más celosos, ponen Hay un más sentido el más ego por comunitario, delante. quizá, ¿no? Más de Es que es comunidad. eso, se escribe en comunidad. No, es como un plato puesto en la mesa con muchos cubiertos para compartir, ¿no? O quizás no cubiertos, palos chinos que no Para los chinos. cortan sino envuelven, ¿no? Qué bonito. Bueno, Katia, muchísimas gracias A por tu tiempo y tu ustedes, palabra. a Y ustedes, Alberto y Alonso. iremos hasta la próxima. Sí, mil Y, gracias. y esperar esta nueva etapa distinta que se viene en tu Ah, literatura, ¿no? sí, Exactamente. una no Lo que ficción. venía en camino, no Sí, ficción. gracias, me hicieron acordar. Una no ficción, pero aún no puedo contar mucho del tema porque como estoy investigando, no quiero quemarme a Se mí entiende, misma, no te así preocupes. que Pero vamos a esperar atentos, ¿no? Que, mil gracias, gracias que, como que ese siempre. nuevo libro aparezca. Gracias, Katia. Gracias.